tomar sus asientos. Gracias por tu iglesia, mis hermanos, los adoradores, los músicos. Gracias, Padre, porque tú estás aquí en medio de tu pueblo. Eres maravilloso, eres hermoso y digno de alabar y de adorar. Digno de servirle. Señor, eres tan bueno. Eres tan fiel. Señor, sana esta mañana. Una unción de milagros descienda sobre tu iglesia. Necesitados somos de ti, Señor. Bendito Dios, dice tu palabra. La palabra de nuestro Dios en el Salmo 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Amén. Castillo mío, fortaleza mía. Mi hermano, si estás angustiado, enfermo, el poder y el Espíritu de Dios que está en este lugar está para bendecirnos, para fortalecernos, sanarnos. Bienvenida a nuestra hermana Norma. Gloria a Dios que está entre nosotros una vez más. Gracias porque tú la guardaste, Dios mío, y a cada uno de tus hijos, que aún algunos están de vacaciones, pero gloria a Dios que puedan disfrutar, ver a sus familiares, otros a descansar, otros a ver a sus hijos, como nuestro hermano Rodrigo, compitiendo allí en Azul. Guárdale, Dios, y que sea de bendición y que ellos puedan disfrutar. ¿Sabe? Más allá de la competencia, que a quien no le gusta ganar, pero son sanos, y eso es lo que cuenta. No importa si salís primero, segundo o tercero, lo importante es competir, y que tienen vida, y que tienen salud, y que pueden disfrutar un día como hoy, Señor, para hacer deporte. Qué cosa más linda es ser agradecido, ¿no? Qué lindo es decir, Señor, gracias porque en lo cotidiano yo me gozo en ti. Amén. Gracias, Señor, porque puedo sentir y puedo expresar tu amor, Señor, en mi vida. Hermoso testimonio, hermana, lo que compartió, y que Dios te siga bendiciendo y usando, porque es hermoso delante del pueblo, delante del Señor y sus ángeles, reconocer nuestros errores, pedir perdón, porque, hermano, todos nosotros fallamos, y qué bueno es estar a cuenta. Qué hermoso es sentirse libre, sentirse en paz. Eso, hermano, la paz que se siente en la casa de Dios no se consigue afuera. Usted va a la farmacia y le pide, deme medio kilo de paz, 10 minutos de paz, y no creo que se la puedan vender porque no existe. Porque la paz que Dios nos da no tiene precio. La paz que Dios nos da, la libertad verdadera de disfrutar una mañana en su presencia, es un honor, es un privilegio, es una honra. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no darle gracias a Dios? Él se lo merece. Por eso esta palabra que traía Dios en mi corazón, búsqueda, está en el libro de Romanos. Bendice a mis hermanos que están conectados, Padre, y que tu palabra, Dios mío, los encienda, y que tu palabra los ministre, y que tu palabra fortalezca nuestro espíritu en esta mañana, porque para eso, Dios mío, estamos en este lugar. Y haz, Padre Santo, como dice en Isaías 6, versículo 6, que de tu altar, Dios mío, un serafín, uno de tus ángeles, vino, Dios mío, con unas tenazas y un carbón encendido de tu altar, y puso, Señor, en los labios, en la boca del profeta Isaías. Así pon esta mañana, Dios mío, sobre mi vida, sobre mi boca, para que se escuche tu palabra y no palabra humana, Dios, en el nombre de Jesús. Toda la gloria es tuya, Padre. Cuando lo tengan, me dicen amén. Romanos 8, 28. Muy conocida, como toda la palabra. Amén. Amén. Tomamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, que está en este lugar y mora en nuestras vidas. Somos templo tuyo, Dios mío, y trae entendimiento y sabiduría a tu palabra en esta mañana. Dice de esta manera: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme
de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Gracias a Dios. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aleluya. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendita sea tu palabra, Padre. ¿Quién nos separará de tu amor? ¿Quién nos condenará, Señor? Si tú, Padre, nos justificaste. Hermano querido, poderoso es Dios. Las cosas que nos suceden, Dios las permite para enseñarnos, para fortalecernos, pero que nada nos aparte. Hoy escuchaba a mi esposa y le decía: Dios, gracias porque en esta bendita nación hay libertad, Dios mío, para predicar tu palabra, para alabarte, para adorarte. No somos perseguidos, Señor. Hay lugares donde los hermanos, los cristianos, son asesinados, ultrajadas, las mujeres violadas, iglesias prendidas a fuegos. Tienen que correr, esconderse en cuevas, y nosotros tenemos la oportunidad, la bendición, la libertad, Dios mío, de poder expresar tu amor y tu poder. ¿Cómo no ser agradecido, mi Señor? Cuando uno lee la palabra, por eso, hermano, que se entienda, el amor de Dios es más fuerte que toda circunstancia. El amor verdadero, genuino por Dios, hace que el hombre y la mujer estén firmes. Firmes por la palabra, por las promesas, pero por la unción y el poder de su Santo Espíritu que ha dejado en la iglesia. Por sobre toda autoridad. Él es el que rige. Él es el que trastorna al mismo infierno. Pero necesita de hombres y mujeres como usted y como yo. Por eso, Señor, dice la palabra de Dios, Eclesiastés 11, versículo 1: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7, aún a 8, porque no sabes la maldad que vendrá sobre la tierra. Y eso es lo que estamos haciendo como iglesia, predicando este evangelio poderoso, hablando de las virtudes de nuestro Dios, predicando a tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios en 2 de Timoteo 4, versículo 1 y 2, el Pablo le decía a Timoteo:
Aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Ten misericordia, Señor. Bendito sea Dios. ¿Sabe, hermano? La palabra de Dios nos instruye cada día y tenemos que ser realmente personas que desafiemos el sistema. No nosotros, el Señor está sobre nuestra vida y tenemos que desafiar toda mentira, todo engaño, toda manipulación, todo aquello que verdaderamente no proviene de Dios. Cuando usted lee la palabra y mucha gente tiene temor, pero también ocurrió en otros tiempos, hermano, escasez, persecución. ¿Qué nos apartará del amor de Dios? Primera de Reyes, capítulo 17. A causa del pecado, el Señor había decidido por el profeta Elías cerrar los cielos y por 3 años y medio que no lloviera. Entonces empezó a haber persecución sobre su vida y empezó a haber hambre y mortandad. Pero hubo una palabra de Dios para él, como en esta mañana hay una palabra para la iglesia. Aleluya. No temas, yo estoy contigo, yo te guardaré. Y le dijo, vete al arroyo de Kerit y beberás del arroyo. Y yo enviaré, le dijo, a los cuervos que te lleven pan y carne. Tremendo. Y él se quedó en el arroyo obedeciendo, porque en la obediencia está la bendición. Porque no es con mi razonamiento otra persona va a decir, ¿por qué me está diciendo Dios? ¿Cómo me voy a apartar? ¿Me voy a ir al arroyo? ¿De qué voy a vivir? Pues Dios se va a encargar. Porque cuando uno conoce a Dios tiene plena confianza que Dios no se equivoca, Él no miente. Es más, cuando se quedó, se secó el arroyo, le dio una orden y le dijo, ve a Sarepta de Sidón, porque yo, dice el Señor, le he dado orden a una viuda que te sustente. Porque Dios es el que da las órdenes, Dios es el que abre puertas, Dios es el que prospera, Dios es el que bendice, Dios no suelta la mano de sus hijos, de su pueblo, aleluya, porque Él es fiel. Para eso envió a su Hijo. Y cuando se encontró con la viuda que estaba buscando unos leños para hacer la última torta que tenía, con el poquito de harina, de aceite, y después dejarse morir, es lo que ella pensaba, pero no era la realidad que Dios tenía para su vida. ¿Cuál es tu problema, hijo? Hay verdades que no suceden, pero hay una realidad, hay algo poderoso que Dios va a hacer, porque Dios transforma, aleluya, y trae bendición y multiplica. Y dice el versículo 14 de Primera de Reyes 17, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que Jehová no haga llover sobre la faz de la tierra. Ese es el Dios que sostiene, ese es el Dios de la promesa. ¿Qué nos separará? ¿Hambre o desnudez? ¿Pestilencia? Si Dios, hermano, está con nosotros, si nosotros conocemos a nuestro Dios, caminamos en verdad, caminamos conforme a su voluntad. Por eso dice en Romanos 8:14 que todos, Padre, los que somos, Señor, dirigidos y caminamos, Señor, por tu Espíritu Santo, somos guiados por rebaño. Esos son hijos de Dios. Aquellos que no niegan la verdad, aquellos que vivimos conforme a la promesa, a la palabra de Dios, porque la iglesia es perseguida. Usted cuando lee la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el 12, en el 14, en el 16, ahí empezó a ser perseguida la iglesia. ¿Y por qué la perseguía? Porque no querían escuchar hablar de Jesús. Pero dice la palabra de Dios en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que se pueda ser salvo. Solamente en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Relata la palabra de Dios que los perseguían y la gente que estaba ahí dice que quedaban maravillados porque le conocían, porque eran gente sin letra, vulgares, y reconocían que Jesús había estado con ellos. Hermano, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir realmente refleja si hemos estado o hemos tenido un encuentro verdadero con el Señor. Porque no se trata de religión, se trata de una vida cambiada, transformada, fortalecida. Entonces usted está firme como bien
invencible. Aunque vea que todo cae, Dios, aleluya, es la roca inconmovible. Él es fiel. Entonces vemos y leemos la palabra que eran perseguidos, tribulación, angustia. Dice la palabra de Dios en Hechos 12 que el rey Herodes dice que tomó represalia contra los que predicaban sobre Jesús y agarró a Jacobo, hermano de Juan, y lo mató a espada. Y dice que el pueblo realmente estuvo con él y le agradó lo que hizo. Entonces, ¿qué hizo? Agarró a Pedro y lo metió en la cárcel. Hermano, hay que estar en ese pellejo. Hay que verdaderamente, hermano, tener agallas y valor de defender nuestra fe. Aquellos que hemos conocido a este Dios poderoso. Para que no seamos, Señor, sus fluctuantes, que andemos corriendo de acá para allá, según nuestra conveniencia, andando en temor. No, Señor, yo ando en temor santo. Y dice que la iglesia del Señor, que hacía, oraba sin cesar por Pedro. Y estaba custodiado con 4 grupos de 4 soldados cada uno. Y él estaba encadenado con 2, mira hermano, soldados que estaban sobre él. Y dice que a la noche vino un ángel, dice que una luz entró en ese calabozo y lo despertó y le dijo: levántate, vístete, cíñete, átate las sandalias. Él pensó que era una visión. ¿Sabe, hermano? Cuando Dios te llama, Él es el Dios de los imposibles. Él abrió las puertas, nadie se dio cuenta, y la puerta principal, que era de hierro, aleluya, se le abrió. Ese es el Dios, el cual va siempre delante nuestro. ¿Sabe, hermano? El poder de Dios se va a manifestar en aquellos que te hacen la guerra, en toda persecución. Siempre la mano de Dios está con los fieles, está con aquellos hijos verdaderos que no, Señor, escatimamos en decir que tú eres nuestro Dios. Amén. Que no dudamos, Dios, que tú eres real y poderoso para libertarnos. Miren lo que tuvieron que sufrir, hermano. Eso es persecución. En el capítulo 14, en el versículo 19, dice que a Pablo, los de Antioquía, los judíos que habían quedado de Iconio, dice que vinieron y le dieron tal paliza, lo apedrearon. Dice que al pueblo lo amedrentaron porque el pueblo escuchaba la predicación de Pablo. Pero ellos vinieron y lo apedrearon y lo sacaron como muerto. Como muerto, hermano, lo sacaron afuera de la ciudad. Y vinieron los discípulos y él se incorporó, se levantó, pero no dice la palabra que renegó, que lloró, que salió disparando, que ¿dónde está Dios? Que para qué le sirvo. No, mi hermano. Dice que se fortaleció y fue y confirmó a los hermanos. ¿Y sabe lo que dice el versículo 22 de Hechos 14? Es necesario que a través de muchas tribulaciones podamos llegar al reino de nuestro Padre. Cuando hoy en día se predica un evangelio light, que todo está bien, que tenés que traer dinero para comprar la bendición de Dios. No, hijo, lo que tenés que traer es tu corazón contrito y humillado a la presencia de Dios, para que Él, aleluya, se agrade de nosotros. Y tenemos que soportar, hijo. Cuando tengas lucha, cuando tengas pruebas, ese es el evangelio. Ahí viene la persecución. Los que no hacen nada, ¿a quién van a perseguir? ¿A quién va a perseguir el diablo? ¿Qué te crees que a quién? Aquellos que se han puesto en la mano del Señor y decidieron verdaderamente seguirle. Eso es tribulación. Pero que no se turbe tu corazón en esta mañana. Confía en el Dios, aleluya, de la salvación. Ese Dios que estuvo con Pedro, con Pablo, aleluya, con Elías, con sus siervos. Por eso la palabra de Dios, hermano, no la vamos a entender. Debemos obedecer. Porque el Espíritu Santo dice en el capítulo 16, versículo 6 en adelante del libro de los Hechos, el Espíritu Santo le prohibió que vayan a
Asia a predicar la palabra. Aún en Bitinia les dijo que no. Les fue prohibido por Dios, para que entendamos, hermano, que no es que voy a mi manera. Tenemos que ser dirigidos por Él. Debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Ser guiados por el Señor. Entonces dice que estaba en Troas, porque dice que Pablo con los discípulos iban y plantaban iglesia. ¿Vio? Pero eran perseguidos. Y estando en Troas, él no entendía. Imagínense, pero vamos a llevar tu palabra. El Espíritu Santo les dijo que no. Pero Dios dice que a la noche vino una visión y le mostró a un hombre parado de Macedonia, diciéndole que entrara a Macedonia para que le ayudase, para que le predicara la palabra, para que verdaderamente, hermano, puedan conocer al Dios vivo. Entonces Pablo dice que agarró, se embarcó y fueron a ese lugar, a Macedonia. Dice que Macedonia era una de las primeras ciudades, ¿no? Perdón, la provincia de Macedonia. Filipos era una de las primeras ciudades de Macedonia. Y ahí ellos estaban. Y ahí empezaron a predicar, donde Dios les mostró que tenía que ir. ¿Pero qué ocurrió? Dice que había muchas mujeres. Entre ellas dice que había una llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, escuchando atentamente, porque su corazón quería saber de Dios. Como en esta mañana, aquellos que han venido a escuchar, para aprender de Dios, para estar atentos, qué es lo que Dios quiere, ahí Dios va a obrar. Y dice que recibió con gozo la palabra y fue bautizada, y toda su casa, y le rogaron y le impusieron que se quedara a dormir, y no quería Pablo, y se quedaron. Al otro día dice que salieron. Tremendo. El lugar donde Dios le había dicho que tuvieran que estar, que tenían que predicar. Cuando iban caminando, una mujer que tenía un espíritu de adivinación y que daba buenas ganancias a los mentirosos, a los truchos, les decía: estos son los siervos del Dios Altísimo, obedecer a todo lo que dicen. Y dice que lo hacían por muchos días. Entonces Pablo, volviéndose, le reprendió. ¿A quién? Al espíritu de adivinación, y lo echó fuera. Y fue libre esa mujer. Amén. Pero ¿qué ocurrió? Los amos de la mujer, al ver que ya no estaba el espíritu de adivinación, empezaron a perder ganancia. Entonces, ¿qué hicieron? Vino la persecuta y lo llevaron, sí, al concilio, y le dijeron: estos hombres predican lo que no nos es enseñado, que estamos en Roma, y ellos predican a un Jesús que nosotros no conocemos ni le creemos, y lo golpearon. Eso es persecución. Te van a perseguir, hermano, pero gloria a Dios que no como en aquellos tiempos. Bendito Dios, que Dios nos guarde, porque cuánto de nosotros, Señor, cuánto de los que estamos aquí estaríamos dispuestos a soportar lo que soportaron estos varones, Señor. Por algo están en la palabra. Por algo, Dios, fueron distinguidos. A veces queremos, porque seamos reconocidos, porque no hay otro como nosotros, tenemos la unción. No, hermano. Gloria a Dios por la unción del Padre que nos ha dado. Sino que dejemos una huella antes que Cristo venga en esta tierra. De que verdaderamente no nos movimos de la verdad, que verdaderamente anduvimos siempre más allá de lo que diga el diablo. Nosotros permanecemos firmes. Por eso dice tu palabra, Señor, en Isaías 59, versículo 19, que aunque Satanás se levante como río, el Espíritu de Jehová nos levanta como bandera de victoria. Aleluya. Y dice que fueron encarcelados Pablo y Silas. Habían sido llevados por Dios a causa de predicar el Evangelio. Maltratados, golpeados, encarcelados. Pero ahí, versículo 25, dice que ellos cantaban himnos, adoraban al Dios vivo. Y
hizo temblar la cárcel. Y las puertas de todos se abrieron. Alabado sea nuestro Dios. Y dice que el carcelero se quiso matar porque pensó que se habían escapado. ¿Y qué le esperaba al carcelero? La muerte. Y Pablo de adentro le dijo: no te hagas daño. Estamos todos aquí. Gloria a Dios. ¿Qué hizo este hombre? Salió corriendo y se postró y le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. ¿Qué debemos hacer para ser salvo? Cree tú y toda tu casa. Aleluya. Para que puedas hallar salvación. El mismo carcelero que lo había maltratado, lo había golpeado, le puso el cepo, los llevó a su casa, le dio de comer, los atendió, limpió las heridas, y toda su familia, aleluya, escuchó la palabra y se convirtió a Cristo. Todas las cosas te ayudan para bien, no importa lo que estés pasando. Tenemos que entender y saber, aleluya, que Dios te dará la victoria. Por algo estás pasando lucha, hay algo que Dios va a hacer en tu vida, y el diablo lo sabe, pero él ya es un vencido. No tiene suerte ni arte en parte. Se cumple la palabra. A los que aman a Dios, todas las cosas, yo no las debo comprender ni entender, las debo obedecer. Me guste o me deje de gustar. ¿Qué te apartará del amor de Dios? Hambre, desnudez. ¿No dice la palabra de Dios? Mateo 6, 25 y versículo 26. No te afanéis. ¿Por qué habrás de comer? ¿Qué habrás de beber? ¿Qué habrás de vestir? ¿No es el cuerpo más importante que el alimento y que el vestido? ¿Por qué nos afanamos? El Señor da ese ejemplo y dice: mirad las aves que no trabajan, no siembran ni ciegan, no recogen en graneros, pero nuestro Padre la sustenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Pero si Dios hace eso con un ave, ¿qué no hará con tu vida? Si no escatimó a su propio Hijo, sino que te dará con él todas las cosas. Hermano querido, Dios es real. Él es poderoso. Vienen tiempos difíciles. ¿Qué harás con las promesas de Dios? ¿Qué haremos con nuestras vidas? Dios es misericordioso. Ni pestilencia, ni mortandad. ¿Qué es lo que muchas veces nos aleja de Dios? Porque separarse de Dios es apartarse. Personas que se apartan porque no lo sé. Imagínense. Bendito sea Dios que no estábamos en ese tiempo. Porque ¿qué sería, hermano, de la iglesia? Que a veces tienen más maña. Siempre buscamos excusas. Siempre tenemos un pero. Pero Jesús no puso pero. Él cerró su boca y fue como un cordero al matadero. Y en ese madero, en esa bendita cruz, pagó por usted y por mí. Para que no seamos condenados, ¿sabía usted? Pero el hombre se condena solo. Porque empezamos a alejarnos, a enfriarnos, a apartarnos con las mentiras del diablo, con la obra de la carne, con tanto engaño, diablo pervertido y mentiroso, vencido. Por eso, hermano, al Señor hay que amarlo. Cuando tú amas a Dios, no vas a poner excusa. Él es nuestro Dios, nuestro Padre. Y un padre, los que no somos padres en este lugar, había tenido una charla con mi hijo, Jeremías, que la mayoría lo conocen, y él empieza el
Entonces, uno ama a sus hijos. Y uno no tiene, yo no soy un dictador, soy un padre. Entonces, él le decía, no, porque los papás de mis compañeros le dan permiso. Son compinches. Mira, hijo, digo, yo quiero decirle, yo no soy tu amigo, yo soy tu papá. Y yo te voy a explicar por qué no. Que la escuela, aunque a mí no me haya gustado, es para estudiar. Y para que vos y cada alumno proyecte un futuro. ¿Se entiende? Porque esa gente, esos maestros se prepararon también. ¿Y qué haría usted si vienen los alumnos el primer día de clase borracho, sin dormir? ¿Qué ejemplo es ese? ¿Qué sistema es ese? Diablo inmundo. Y sabe, hay amigos y amigos. Pero yo te voy a explicar algo, hijo. Y todos conocemos el caso que pasó en Villa Gesell, ¿verdad? Y los dolores de esos padres, no solamente del muchacho que murió, sino los que están presos ahora. Y también tienen padre y familia. ¿Y cuántos de ellos quisieran volver todo atrás? Pero ya pasó. No hay cómo volver atrás. Entonces esas cosas uno las tiene que tomar. Porque hay un dicho que dice mejor es prevenir que curar. Y cuando dice la palabra de Dios en Santiago 5:12 que tú sí sea sí, que tú no sea no, se debe de cumplir. Entonces le di las explicaciones pertinentes y le dije que voy a decir una sola cosa. Y no voy a ser responsable a nadie, pero esto corre por mi cuenta. Y yo anduve en el mundo y tuve muchos amigos. Cuando estaba este joven, que ya no está, bendito sea Dios que esté en tu presencia, y lo estaban golpeando y maltratando, y según los amigos no podían entrar porque no lo dejaban. Bárbaro. ¿Quiénes eran ellos? Los amigos. Si hubiese estado el padre o la madre, ¿quién lo podría frenar? ¿Usted cree que si yo veo pegando, le están pegando a mi hijo, me van a parar? ¿Van a parar a la madre? Por eso, una cosa es ser padre y otra cosa es ser amigo. Porque el amigo muchas veces, cuando le aprieta el zapato, no nos viste más. O si no, también están los amigos del campeón. Pero si yo veo a uno de mis hijos que está en una situación límite, me van a tener que matar. Y creo que a las personas de bien se puede entender. Al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, hermano, uno tiene que tener una vida verdaderamente consagrada, afirmada en el Señor y hablar siempre con la verdad y con propiedad. Y lo entendió. Y le dije que lo amaba. Y como todos mis hijos, con mis errores, mis pocas virtudes, pero los amo. Entonces, hermano, hay lucha. Van a haber tiempos difíciles. En tu casa, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Porque hay que tomar decisiones, hermano. Nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Porque está mal. Y hay que corregirlo. Porque si no lo corregís con amor, por supuesto. Porque en otro momento hubiese reaccionado de otra manera. Pero Dios no quiere. Porque no dice Zacarías 4:6 que no es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Por eso cuando yo leo la palabra de Dios y aprendí y escucha, hermano querido, cuando usted tenga un conflicto con su hijo, con alguien, vaya primero a la oración, preséntese delante de Dios, ore y que Dios trate el corazón de su hijo, de su esposa, su esposo, para que haya paz, para que haya armonía, para que Dios prepare todas las cosas y usted vaya en el nombre de Jesús, porque Dios, aleluya, se va a glorificar, porque Él es poderoso, porque se alista el caballo para la batalla, para la guerra, pero tú eres el que da la victoria, Padre, conforme al Proverbio, capítulo 21, versículo 31. Dios es bueno, Él es fiel, pero tenemos que buscar la sabiduría de lo alto, tenemos que buscar la guía de Dios, tenemos que ser hombres realmente de fe, un hombre
nos van a perseguir. Pero nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra huestes de maldad, contra potestades del infierno. Contra eso tenemos que luchar, con oración y ayuno, declarando inoperante toda obra del diablo, todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios, aleluya, y llevando cautivo, Padre, todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo conforme a la palabra. Sí, mi Rey, porque eres grande, porque eres poderoso. Hermano, aliente su corazón. Estaba el sacerdote Pasur y no le gustaba lo que el profeta Jeremías le decía. Y le dijo: vendrán de Babilonia y te llevarán cautivo a vos y a todo Judá. Jeremías capítulo 20. Y no le gustó ni medio. ¿Qué hizo? Lo encarceló. Lo encadenó y al otro día lo sacó. Y se lo dijo el profeta: esto te va a ocurrir y esto va a pasar. Y toda tu familia y tu vida, siendo un sacerdote, morirán allí en Babilonia. Y sabe, por decir la verdad, era maltratado, injuriado, golpeado. Nadie lo quería oír, porque a muchos no les gusta oír la verdad. ¿Sabía usted? Le gusta: a mí dame todo dulce, todo. Yo tengo comezón de oír. Bueno, este lugar no es para eso. Este lugar es para dar la verdad. Y la verdad nos hace libre. Y me encanta lo que dice en el versículo 7. Cada vez que hablo de ti, cada vez que anuncio algo de ti, recibo golpes, persecución, escarnio, maltrato. Y te quise dejar todo, porque también soy humano y me duele. Pero dentro de mí, dice el versículo 9, ¡gloria a Dios! Hay un fuego que no lo puedo resistir, que me penetra hasta los huesos, aleluya. Esa es la presencia de Dios. Ese es el Espíritu Santo, hermano, que tiene que morar en tu vida y en la mía. Debemos pelear la buena batalla, la batalla de nuestro Dios, porque Él ya venció, hermano. Peleamos contra un vencido, pues la iglesia se levanta, la iglesia avanza en victoria. Porque si eres por nosotros, aleluya, no hay infierno que pueda parar tu vida, a menos que le des lugar, a menos que ponga la mirada del autor y consumador de la fe. Debemos estar firmes, ceñidos nuestros lomos, con el Evangelio, con el apresto del Evangelio, como dice Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor, en sus promesas, en su palabra. Estar llenos de su Espíritu Santo. Y ore, hermano, ore. Orar es hablar con Dios. Porque dice Santiago 5:17, la fe, la oración del justo, del Hijo de Dios, puede mucho. La oración de fe sana al enfermo, liberta al cautivo, rompe cadenas, deshace maldiciones, hace retroceder a Satanás. La oración eficaz del justo. ¿Sabe lo que es una oración eficaz? Una oración dirigida por el Espíritu de Dios. A veces decimos: no sé cómo orar. Ponete en las manos de Dios. Ponete en las manos de Dios. En este mundo, hijo, vamos a sufrir mentiras, engaños, te van a defraudar. Luchemos con el Señor. Pero la palabra de Dios me enseña, Santiago 4, versículo 7, someteos a Dios, someteos bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Resistid toda mentira al diablo mismo, y este tendrá que huir de vosotros. Por eso, hermano, el Evangelio no es el Evangelio liviano, de apariencia. No, Señor. Sí, Dios te bendice, sí, Dios te prospera, pero primeramente te va a procesar. Amén. Primeramente te va a probar, porque Dios prueba a sus hijos. Y cuando venga el enemigo con mentira, con palabras que verdaderamente
ya te la estás pasando, estás enfermo, estás cansado, estás agotado, estás terminado. Y tengo para decirte, diablo, dice la palabra de mi Dios, y esta palabra, Padre, alcance, Dios mío, a tu hijo allí en Buenos Aires. Oh Dios, a Francisco Díaz, Señor, que está internado, Padre, y está grave. Dios mío, oramos por él. Que se cumpla tu palabra, Isaías 53:5, que por tus llagas, aleluya, hemos sido sanados. Que reciba milagro, que reciba sanidad en sus pulmones, Padre. En esta mañana, oh Señor, en el nombre de Jesús, hay poder en la palabra. Hay poder en el nombre de Jesús. Salmo 118, versículo 17. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de mi Dios. Cuando lo sacaron a Pablo pensando que estaba muerto, Hechos 14:19, se incorporó, aleluya, y siguió predicando el evangelio y confirmando a la iglesia. Este es el espíritu que quiere que morar en nosotros. Sí, hermanos, nos cansamos. Muchas veces nos sentimos derrotados, que ya no podemos más. ¡Gloria a Dios! Porque ahí viene el poder de Dios. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Porque tu palabra promete, Señor, en Isaías 40:28, que tú eres el que le da fuerza al cansado, como en esta mañana. Tú estás para darnos fuerza, Señor, para que levantemos vuelo como las águilas y que ya no andemos, Padre, como felpudo, sino como verdaderos siervos de Dios, aleluya. Eso eres, hijo, eso eres, varón, mujer de Dios, aleluya. Dice tu palabra en Hebreos 1:7, que a tus ángeles el Señor, aleluya, son mensajeros, y tus siervos, Padre, tus ministros, llamas de fuego, ay, Sarramazoa, llamas de fuego, que cuando sueltas la palabra, toda obra del mal es consumida. Autoridad te ha dado. Declara la victoria. Declárate sano en esta mañana. Declárate fortalecido por la presencia de Dios. Aleluya. Esa es la iglesia de Cristo. Una iglesia poderosa. Una iglesia que avanza con testimonio, con la autoridad de Dios. Declarando a diestra y siniestra que hay bendición de Dios sobre su pueblo. ¿Quién podrá, Dios mío, aleluya, detener tu obra? No hay diablo, no hay gobierno, no hay hombre que pueda detener la obra de Dios. Y escucha bien, hijo, y toma la palabra de esta mañana, porque estos son los que andan a medias. Los que decimos una cosa acá y otra cosa afuera. Pero dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Todos los que me confesaren delante de los hombres, yo, dijo Jesús, le confesaré delante del Padre que está en los cielos. Y todos los que me nieguen delante de los hombres serán negados delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando estés afuera con alguien importante, entre comillas, porque el único importante y el único que no conoce muerte es nuestro Dios. Todos los demás somos mortales. Por eso dice el Salmo 146:1, maldito el hombre que se apoya en el hombre, porque no hay en nosotros salvación ninguna, solamente en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y muchos se callan por vergüenza. Ay, no voy a decir que soy evangélico. Ay, ¿qué van a decir de mí? Que digan lo que quieran. No me interesa nada. Me interesa lo que dice mi papá. ¡Bendito sea mi Dios! El día de ayer tuve que orar por el Señor a mis vecinos. Y había hablado con mi esposa que tenía una necesidad de depresión. Entonces pude hablar con ella y orar y alentarla y desatar su vida, Dios. Pero que verdaderamente pueda buscarte a ti con todo su corazón, para que pueda tener un encuentro real. Porque mucha gente se equivoca, no voy a la iglesia
te amontes, hermano, a las cosas que Dios no te llamó. Por eso muchos no entienden y se meten y no consultan a Dios. Pero ¿cómo si voy a hablar de Dios? Ellos también iban a hablar de Dios. Pero Dios sabía que no les convenía. Léalo en su casa, hijo. Léalo. Léalo lo que hizo el Espíritu Santo. Les prohibió. Pero tenían comunión, tenían oración. Entonces cuando vos tenés una relación, comunicación, Dios te dice, no te aconsejo que vayas por ese camino. No es mi voluntad. Aleluya. Y ahí empezamos a entender. Y nos empezamos a alimentar y empezamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Se entiende, hermano querido? Obvio que Dios los ama, pero Dios sabe cómo hacer. Él sabe cuándo es el tiempo. No podemos adelantarlo a los tiempos. Los tiempos son de Él. Él es un Dios bueno, un Dios justo. Prepara tu vida, fortalécete en fe. Que tu casa esté firme, firme, hermano. Que llegue a tu casa, si vivís con tus hijos o no, o te visitan, o tu hermano, o tu tío, vean en vos, hermano, un hombre cabal con lo que predica, con lo que vive, un hombre que viene a la casa de Dios, aleluya, a ser revestido por Él, a ser ministrado por tu presencia, Padre. Eres el actor principal de la iglesia. Necesitamos de ti, Padre, porque los días que se avecinan no son buenos, Señor, aleluya, pero la iglesia de Cristo está firme porque la sostiene Él. Alabado sea Dios. Me decía una hermana, y ya estamos terminando, pastor, hay muchas iglesias que se cierran, así se seguirán cerrando, porque Dios dice de esta manera, y bendito seas tú, Señor. Mateo 15:13. Todo, dijo Jesús, lo que mi Padre no plantó será desarraigado. Hermano querido, cuando Dios te planta, no te podrá desarraigar el enemigo. Amén. Que realmente seas plantado esta mañana en la verdad. Que seas plantado, fortalecido por el Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos en Montehermoso, en Buenos Aires, Dios, donde estén conectados, Padre, que esta palabra, Padre mío, cobre vida, Señor, germine en sus corazones, aleluya, y sepan que tú eres real, y que se cumpla esta palabra en sus corazones, porque tu palabra, Dios, es vida, es poder. Oh Señor, y mírale al de corazón humilde, y que viva mi palabra. Isaías 66:2. En esta mañana Dios está en este lugar para fortalecernos, para darnos vigor, Amén. para darnos esperanza. Sí, Señor. No sé lo que te estará pasando, pero que nadie te aparte del amor de Dios. Tribulación, angustia, persecución, desnudez, hambre, que nada te aparte del amor de Dios. Y Él está aquí en esta mañana para darte fuerzas. Él está en esta mañana. Si alguno se ha enfriado y necesita